Guiones y guionistas, capítulo 250. Hoy hablamos del deseo de Joker según Robert McKee. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del deseado mundo de los guionistas y el necesitado arte de los guiones. El otro día en el podcast hablábamos del viaje del antihéroe de Joker. Un podcast que, por cierto, ha tenido mucho éxito. Bueno, pues el caso es que recibí un mensaje privado que me preguntaba directamente: David, ¿cuál es el deseo de Joker? Y bueno, como yo he comentado otras veces aquí en el podcast, es normal que los protagonistas de nuestras historias tengan un deseo que cumplir, un objetivo. Bueno, no solo que es normal, sino que también es deseable. El caso es que en el podcast de hoy lo que vamos a hacer va a ser ver las 5 dimensiones del deseo según uno de los gurús del guión que todos conoceréis, Robert McKee, y lo vamos a hacer analizando cuál es el deseo de Joker en su historia. Pero antes recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Bueno, convertiros en guionistas si queréis convertiros en guionistas, porque no hace falta. También podéis aprender a escribir guiones y ya está, que no hace falta ser guionista para escribir guiones. Lo único que hace falta es un poquito aprender el sistema, la técnica y luego ponerse y escribir. Y para eso están estos cursos, que hay cursos de guión de corto, de largo, de cómic, de webserie, de serie, de animación. Bueno, y el de videojuegos que empezamos la semana pasada, de guión de videojuegos. Bueno, pues en la clase que subimos hoy vamos a analizar los elementos de guión que hay en un videojuego. Porque bueno, sí que es verdad que los videojuegos es algo muy distinto, por ejemplo, al guión cinematográfico, sobre todo en las necesidades, ¿no? ¿Qué hace falta en el trabajo de un guionista? ¿Qué es lo que tiene que hacer un guionista? Bueno, pues hoy vamos a ver cuáles son los elementos de guión. Bueno, como os decía antes, surgió la duda de cuál era el deseo de Arthur Fleck, Joker, en la película. Y claro, pues para resolverlo, digo directamente, me voy a Robert McKee, que es uno de los que más ha teorizado sobre el concepto del deseo en los guiones. Y no solamente en su famoso libro El guión, ¿no? de Robert McKee, sino que también hay otro libro que tiene que se llama El diálogo, que está centrado en el arte de hablar en la página, la escena y la pantalla, como pone el subtítulo del libro. Bueno, pues en este libro lo que hace es analizar el diálogo desde muchos puntos de vista. Nos habla de los fallos que se suceden en los diálogos y también de las soluciones que tienen esos fallos, y también te enseña a crear y estructurar los diálogos. Y como McKee afirma que hasta que no sepas de lo que estás hablando no vas a saber muy bien cómo van a hablar tus personajes, él dice mucho como que el diálogo es el último paso, ¿no? Es una especie, hace así la metáfora, de el glaseado del texto encima de capas y capas de subtexto. Claro, y él insiste en que es muy importante centrarse primero en los componentes básicos de la estructura de la historia. Y uno de ellos es el deseo, con lo cual, bueno, me voy a remitir directamente a este libro, el diálogo de McKee, para hablar del deseo. Aunque antes de hablar del deseo, también hay un concepto de McKee que es fundamental para entender su propuesta y que es el incidente desencadenante. Según McKee, al principio de una historia, la vida del personaje central se encuentra en un estado de relativo equilibrio hasta que ocurre algo que altera radicalmente este equilibrio. Y a este acontecimiento es lo que él llama el incidente desencadenante, que bueno, Linda Seger le llamaba el detonante, otro le llama el catalizador, Bogle lo llamaría la llamada de la aventura, siguiendo un poco las palabras de Campbell. Pero bueno, sea el teórico que sea, hablando de estructura, todo el mundo coincide con que hay un punto al inicio que es el que inicia la trama, ¿no? Y es lo que Robert McKee denomina el incidente desencadenante o incidente incitador, según las traducciones. Este primer acontecimiento importante es el que pone en marcha la historia al desbaratar la vida equilibrada del protagonista. Esta es la clave para McKee, ¿no? Esa ruptura de equilibrio. El incidente desencadenante puede ocurrir por decisión propia, ¿no? Por ejemplo, una mujer decide abandonar el trabajo para abrir su propio negocio. O alguien decide, yo que sé, apuntarse a una aplicación de búsqueda de pareja. Bueno, ya está haciéndolo, el protagonista, el personaje, está haciendo algo. Pero otras veces también puede ser por coincidencia, ¿no? De repente un rayo cae en la tienda y te quedas sin negocio, o por ejemplo,
como en Lo Imposible, que viene un tsunami y se lleva a tu familia por delante. Y este incidente desencadenante puede dar a su vida, a la vida del protagonista, del personaje, un potente empujón en sentido positivo, ¿no? O en sentido negativo. Puede ser en sentido positivo, como pues eso, que descubre un producto nuevo maravilloso, o que de repente entra el chico o la chica de tu vida a trabajar ahí en tu empresa y te lo ponen de compañera de trabajo. Pero también puede ser en sentido negativo, ¿no? Que de repente una empresa rival te roba el invento, o como veíamos el ejemplo de antes, de que viene un tsunami y se lleva a tu familia por delante, o viene alguien y te secuestra a la hija. Este incidente desencadenante también puede ser un acontecimiento social multitudinario, ¿no? Yo qué sé, la empresa entra en una bancarrota. O, yo qué sé, declaran la guerra, ¿no? Por ejemplo, a tu país. Pero también puede ser un suceso interno, tranquilo, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, el personaje se puede dar cuenta de que en lo más profundo de su corazón detesta su carrera, o alguien después de estar un tiempo casado, con hijos, de repente se da cuenta que ya no ama a su pareja y que quiere dejarla, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en Joker cuál es este incidente desencadenante. Como expliqué en el podcast anterior, el incidente desencadenante se produce cuando le entregan el arma a Arthur. Él ha recibido una paliza de unos jóvenes al principio de la película que pone en peligro, además de su vida, ¿no? Porque menuda tremenda paliza le dan. Bueno, pues también le pone en peligro el trabajo porque, bueno, pues pierde un cartel, se lo rompen los chicos y, bueno, como que eso le genera unos problemas. El caso es que el arma es la posibilidad para defenderse de la violencia que lo rodea. Es la oportunidad de cambiar todo lo negativo que le sucede. Y ahí es donde se produce este cambio de equilibrio, de este mundo horroroso, ¿no? El pobre Arthur, todos los golpes que recibe en la vida, nadie le quiere, a de repente, pumba, le dan un arma y le dicen, toma, tú puedes cambiar todo esto malo que te pasa gracias a esto que te he dado. Porque claro, aquí afirma que el impacto del incidente desencadenante cambia de manera decisiva el signo de los valores que estaban en juego en la vida de un personaje. Que los valores, normalmente en la historia, para McKee son binarios, ¿no? Del tipo positivo-negativo, ¿no? Valores, por ejemplo, para él son vida-muerte, verdad-mentira, justicia-injusticia, madurez-inmadurez. En el caso de Joker, ¿no? Ese arma de repente a él se lo toma como una ayuda para poder cambiar el valor de injusticia a justicia. O sea, de él ser injustamente, ¿no? el paria que recibe golpes de todo el mundo, ¿no? En la vida desde pequeño, hasta convertirse en un justiciero, ¿no? El caso es que, como dice Maki, todo el mundo quiere tener un control razonable sobre su existencia. Es algo que intentamos todos, no solo en las historias, ¿no? Y claro, al romper el equilibrio en su vida, el incidente desencadenante despierta el deseo natural del ser humano de recuperar el equilibrio. Esencialmente, todas las historias dramatizan la lucha de las personas por poner en orden el caos de su vida, ¿no? Por pasar de la inestabilidad al equilibrio. Y para Maki, el deseo es una figura que tiene 5 dimensiones, ¿no? Y que las vamos a analizar ahora a continuación, y para ver de qué manera impulsan la acción. Estas dimensiones serían el objeto de deseo, la superintención, la motivación, la intención de la escena y los deseos sociales. Pero bueno, vamos uno a uno y vamos a ir viendo también cómo afectan, ¿no? En el ejemplo de Joker, para intentar contestar esta pregunta que me hicieron privada, ¿no? De cuál es el deseo de Joker en la historia. La primera sería el objeto de deseo. Después de producirse el incidente desencadenante, al protagonista se le presenta un objeto de deseo, que es aquel que considera que debe obtener para restaurar la estabilidad de su vida. Y este objeto puede ser algo físico, como, yo que sé, por ejemplo, cierta cantidad de dinero, pero también puede ser algo más situacional, ¿no? Como la venganza de una injusticia, o algo como más conceptual, ¿no? Como la fe que le ayude a seguir viviendo. En Joker, por ejemplo, la paliza que le da a los jóvenes y la pérdida de este cartel alteran el equilibrio de la vida de Arthur Fleck. Y cuando recibe el arma tiene la oportunidad de resarcirse con todos los que le atacan. Con la sociedad, con los compañeros, con su madre, con el presentador de televisión. Ese arma es una especie como de objeto mágico que le va a ayudar, ¿no? a vengarse de todas las injusticias que ha sufrido, no solamente dentro de la película con esta paliza, sino que realmente lleva sufriendo toda su vida, como sabremos más adelante. El segundo elemento es la superintención, ¿no? Impresionante palabra, superintención. No vale con intención, es superintención. Pero bueno, aquí es así. La superintención lo que hace es motivar a un personaje para intentar conseguir su objeto de deseo.
Esta frase, ¿no? El concepto de la superintención, lo que hace es reafirmar el deseo consciente del protagonista en cuanto a su necesidad más profunda. Por ejemplo, el objeto, ¿no? el deseo en Joker, ya hemos visto que era defenderse de la violencia que recibe, ¿no? Y para eso va a utilizar el arma. Pero si lo reformulamos como superintención, sería ejercitar la justicia a través de la violencia y el caos. En otras palabras, el objeto de deseo es algo como objetivo, mientras que la superintención es más subjetiva, lo que el protagonista quiere frente a la ansia emocional que le arrastra. Pues eso, él quiere matar a todos los que le atacan, ¿no? Y como son cosas muy concretas, ¿no? De los actos de violencia que va teniendo a lo largo de la película, y es algo como muy objetivo. Pero esta especie de superintención subjetiva, ¿no? Es algo más profundo, ¿no? Eso de ejercer la justicia, ¿no? Y hacerlo, claro, a través de la violencia. El objeto de deseo lo que hace es proporcionar al guionista una visión clara de la escena crítica que espera al final de la historia, ¿no? Esto pasa siempre, ¿no? Con el incidente desencadenante ya te surge esa especie como de pregunta a resolver a lo largo de toda la película y aparece esa imagen que se resolverá en el clímax. Esa escena que tú dices que es algo, es una escena que es inevitable, ¿no? No vas a poder evitar esa escena final, ¿no? Aquí sería, bueno, esa escena de ese clímax final, ¿no? Delante de las cámaras con ese asesinato y bueno, no cuento un poco lo que pasa por si acaso alguien no lo ha visto. Claro, esa es la forma de defenderse de la violencia que recibe, ¿no? Y la superintención lo que hace es poner al escritor en contacto con los sentimientos del protagonista, con las necesidades interiores que impulsan la narración. En el caso de Joker sería esa necesidad de justicia que por todo el daño recibido desde su infancia. En toda la historia, la superintención del protagonista es algo como genérico, hacer esta justicia a través de la violencia. Pero el objeto de deseo es concreto, es usar el arma y el disfraz de payaso para defenderse de la sociedad. Y bueno, eso es un poco lo que le da esa originalidad a la historia. Ya que, bueno, con superintenciones de estas se puede repetir en muchas películas, ¿no? Eso de, bueno, quiero hacer justicia con violencia, pero el deseo es lo que lo hace concreto. El deseo tiene que ver con la trama, tiene que ver con el argumento. El tercer punto es la motivación. El objeto del deseo y la superintención lo que hacen es responder a una pregunta. ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que quiere el personaje de una forma consciente o qué necesita su subconsciente? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, pues la motivación lo que hace es responder al ¿por qué? ¿Por qué necesita un personaje lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? O sea, ¿por qué persigue este objeto de deseo en concreto? Y si consigue lo que quiere, entonces, ¿logrará con éxito satisfacer realmente su necesidad? Claro, normalmente las raíces de la motivación suelen estar en la infancia y por eso, bueno, normalmente suelen ser irracionales, ¿no? Esta motivación. Claro, nosotros para escribir un guión, para escribir escenas, para escribir diálogos, tenemos que comprender los deseos conscientes e inconscientes de nuestros personajes. Es un trabajo que, bueno, pues como que tenemos que hacer y tenemos que meternos en su cabecita para saber por qué hacen lo que hacen. En el caso de Joker, Arthur Fleck ha sufrido abusos y violencia desde su infancia y, claro, él necesita tomar el control. Él necesita de repente tener el poder, ha sido toda la vida machacado y claro, ahora lo que necesita es dejar de recibir violencia y ser él el que la inflija. Es decir, su motivación es dejar de ser víctima y convertirse en una especie de verdugo justiciero, ¿no? Si fuera la tradición cristiana, pues dejar de poner la mejilla, ¿no? y empezar ya a golpear. El cuarto punto es la intención de la escena. Porque, bueno, cada escena lo que hace es dar forma a esa lucha del personaje poco a poco, momento a momento, en la consecución del objetivo vital. Y la intención de la escena se refiere a lo que un personaje quiere inmediatamente como paso en el esfuerzo a largo plazo de la superintención. Tiene esta especie de superintención a lo largo de toda la narración, pero bueno, como que en cada escena tenemos que ver ese intento, tenemos que ver esa intención, tenemos que ver esas ganas de conseguir ese deseo. Y claro, como resultado, las acciones que lleva a cabo el personaje y las reacciones que recibe en cada escena, lo que hacen es acercarle más a ese objetivo, bueno, o alejarle. Pero todas tienen que ver con el objetivo. Por eso es tan importante que conozcamos cuál es el objetivo, cuál es el deseo de nuestro protagonista. Porque la intención de la escena se refiere al deseo inminente y consciente del personaje. Es decir, lo que quiere ahora mismo en ese momento de la escena.
Y es por eso por lo que cada golpe que recibe Arthur es respondido con fuerza, ¿no? Y claro, cada golpe le va acercando a ese objetivo de vengarse de la sociedad usando la violencia. Desde que usa por primera vez el arma, cada escena va sumando a ese objetivo final. Arthur no deja pasar ni un solo momento para poder ejecutar su venganza, ¿no? Y a partir de que, bueno, que toma el control de, bueno, o el descontrol de su locura, cada vez que sufre una afrenta, bueno, pues él, ¡bumba!, se venga. Y el quinto punto serían los deseos sociales. Los deseos sociales de un personaje lo que hacen es limitar sus oportunidades de acción. Todos somos conscientes del estado de las relaciones entre nosotros, ¿no?, y entre las personas que nos rodean. Y una vez que se establecen, estas relaciones lo que hacen es formar una especie como de cimientos de nuestra existencia. Es decir, te crean una especie como de organización que nos da sentido de identidad y de seguridad en la vida, ¿no? Todos estas relaciones, y lo que hacen los deseos sociales es aglutinar ese status quo de la vida de un personaje. Y claro, con eso te van limitando y moderando tus acciones. Y con ello van influyendo en lo que el personaje va a decir o no va a decir para conseguir lo que quiere, ¿no? Todos somos presos de nuestra sociedad, de la sociedad donde nos criamos, del país donde nos vivimos, del barrio, de la familia donde nos criamos y de la forma que tiene de relacionarse ese núcleo cercano a nosotros, bueno, y no cercano, sino, vamos, ya de la propia las distintas culturas que hay en la humanidad. Lo que han hecho ha sido crear un espectro de extremos muy opuestos que va desde las culturas que son todo subtexto, es decir, como que casi no hay texto y todo queda más o menos como hay entredicho, a las culturas que son todo texto y muy poco subtexto y que todo se habla, se verbaliza, se dice. Las culturas de contexto alto, que serían, por ejemplo, las de Oriente Próximo, las de Asia, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Japón, son culturas que tienen un fuerte sentido de la tradición, de la historia, que dan mucho valor a las relaciones interpersonales que se establecen dentro de la sociedad, ¿no? Y que tienen un tejido social como muy cerrado. Y por eso, precisamente, en estos grupos cerrados hay muchas cosas que no hace falta decir, porque sus miembros pueden fácilmente extrapolar conclusiones de la cultura y las experiencias que comparten. Es decir, para explicar las cosas, los miembros de estos grupos cerrados confían más en todo lo que ha pasado, en todos los antecedentes comunes que han tenido, que en las palabras, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a El Padrino, ¿no? Pues la mafia italiana sería una especie también de estos grupos cerrados. Claro, cuando en El Padrino Michael Corleone dice mi padre le hizo una oferta que no podía rechazar, claro, todo el mundo, todo queda claro que eso es un acto de extorsión y queda muy claro, con lo cual no hace falta explicar mucho dentro de ese ámbito. Pero después en la peli Michael le va a explicar la cuestión a Kay Adams para dejársela clara porque, claro, ella no pertenece a este grupo cerrado. Estos son los grupos donde hay mucho subtexto, ¿no? Donde las cosas simplemente con decir una frase, con una mirada, con pocas palabras, ya quedan dichas y entendidas. Por otro lado están los personajes que pertenecen a culturas de contexto bajo, como por ejemplo en Estados Unidos, que tienden a explicar las cosas mucho más porque las personas que les rodean provienen de una amplia variedad de orígenes raciales, religiosos, de clase, de nacionalidad, ¿no? Todos estos países que se han creado con muchos inmigrantes de muchos países distintos no tienen esa tradición detrás que te hace entenderlo todo casi sin palabras, solo por las costumbres. Porque claro, cada uno tiene sus propias costumbres, cada uno llega con las costumbres del país de donde emigró, con su propia religión, sus propias cosas, y claro, o las cosas se verbalizan y se hablan o no te puedes comunicar. Pues bien, Gotham City, ¿no? La ciudad donde pasa la película de Joker, pertenece a una cultura de contexto bajo, donde los miembros se dicen las cosas a la cara, y no solo eso, sino también se las dicen con violencia. Y además estamos hablando de un estado en ebullición, desatado un poco por el asesinato que hace Joker, y a partir de ahí, bueno, pues todo es un grito de confusión. Y claro, estos deseos sociales lo que hacen es clamar una revuelta contra los ricos, una revolución asentada sobre la violencia contra los poderosos. Es decir, más o menos como conclusión, como que el deseo de Joker de utilizar la violencia de forma justiciera lo que hace es extrapolarse a toda la sociedad en la película e ir creciendo poco a poco hasta ese final. Con esta especie como de conclusión terminamos el podcast de hoy, en el que hemos intentado analizar en lo que es el deseo en la película Joker, utilizando las enseñanzas de Robert McKee.
Si pensáis que este podcast le puede ser útil a alguien, bueno, pues agradecería que lo compartierais, que se lo dijerais boca a boca, o en Twitter, en Facebook, como queráis o como podáis. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías, porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!